¿Sabe? Quiero que vayamos a la Biblia para entender lo que la palabra dice respecto a ser un verdadero discípulo de Jesús, que tiene que ver con nuestras cargas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 24. Mateo 16, 24. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos habían escuchado ya este texto? Incluso algunos no lo sabemos de memoria. ¿Sabe? No es la única referencia bíblica de este texto. También lo vamos a encontrar en Lucas, lo vamos a encontrar en otros capítulos de la Biblia, pero haciendo referencia a esto mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, en el transcurso del caminar con el Señor he escuchado toda clase de interpretación de este versículo. Oh, qué cruz me tocó llevar. ¿Lo ha escuchado? O tal vez usted lo ha dicho. Esas personas piensan que cargar su cruz significa sufrir, sobrevivir situaciones agitadas, aguantar o recibir abuso de una persona o simplemente alguna enfermedad que no se cura. Es la cruz que me tocó cargar. ¿Sí lo he escuchado? Ese hijo rebelde es la cruz que me tocó cargar. Esas personas que están pasando por una situación piensan que esa es la cruz de la que habla Cristo. También, hermanos, podemos confundir la carga de la cruz con una pareja abusiva, con el vecino que no nos deja dormir los fines de semana. Es la cruz que me tocó cargar aquí por vivir en este fraccionamiento. O el hijo pródigo que no camina con Dios y pensamos que esa es la cruz. Pero la cruz para el cristiano va mucho más allá. Hoy quiero que analicemos a la luz de la Biblia que la cruz que Dios habla en su palabra tiene que ver más con sus planes que nuestras situaciones diarias. Porque si fuera de ese modo, hermanos, donde Dios te da un malestar para que vivas toda la vida, posiblemente no tengas un Dios considerado que está al pendiente de tus necesidades. Pero no es ese Dios el que tenemos. Ahora, en una invitación, hermanos, desde el corazón de Dios, si queremos ser genuinamente discípulos a lo que Él nos pidió, debemos tomar la cruz y seguirlo. Vamos a examinar esto a fondo. Pero esto es una invitación de Jesús. No está diciendo tú tienes que hacerlo. Escuche, no le está obligando a la gente a hacerlo. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tristemente, hoy en día hay personas que se consideran cristianas que no cargan ninguna cruz de Cristo. Voy a explicar un poquito más esto. Pero vemos a gente que no le interesa mucho el evangelio, le interesa oír. En los grados de compromiso con Dios están en lo básico: escuchar, ir, sin comprometerse con Dios. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Debes tomar la cruz de Cristo. ¿Quieres ser alguien que verdaderamente esté en el reino de los cielos? Tienes que tomar la cruz de Cristo y seguirlo. No hay opciones a medias. Hermanos, esto no tiene que ver con nuestras necesidades satisfechas. No tiene que ver con lo que yo quiero. Tiene que ver con abrazar los deseos de Jesús y no los de nosotros. Renunciar a lo que somos y vivir lo que Él quiere para nosotros. No tiene que ver con la satisfacción en esta vida, hermanos. Tomar la cruz de Cristo significa vivir incomodidades. Tomar la cruz de Cristo significa morir a nosotros mismos y dejar que Él viva. Eso no es fácil. Si alguno está tratando de caminar con el Señor, se dará cuenta lo difícil que es no caer en la tentación. Será difícil no caer en las cosas que como carne nos llaman la atención. Es difícil negarse a uno mismo. Pero muy pocos, hermanos, cargan la cruz como para ser fieles seguidores de Cristo. No se trata de memorizar versículos. Se trata de entender lo que dice la palabra de Dios. Y esa cada versículo, cada palabra que Dios dicte en su Biblia, en lo que Él nos quiere revelar, eso significará tomar tu cruz, hacerlo realidad
y seguir al Señor. No tiene que ver, hermanos, con satisfacciones. Tiene que ver con sacrificio. Muy pocos hablamos de eso en la iglesia. Regularmente nos gusta hablar de la abundancia, de la bendición de Dios, pero también es necesario hablar del sacrificio del cristiano. Ahí es donde nos incomodamos un poco, donde estemos, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, hermanos. El sacrificio de ser un discípulo de Jesús es una satisfacción que veremos realizada en los cielos. Debemos ser claros, hermanos, cuando compartimos el evangelio. Cuando venimos a Cristo, hermanos, cuando usted conoció al Señor, ¿usted se acuerda de cuando conoció al Señor? Tristemente algunas personas dirán, pues creo que yo tenía 12 años y no sé dónde. Pero cuando usted hace una decisión por Cristo, hermanos, venimos a los términos de Jesús, no venimos a los suyos. Usted no conoció a Jesús para vivir en sus mismos términos y hacerle caso a Jesús cuando usted quiera. Venimos al conocimiento de Jesús a ser libres en el momento que lo conocimos. El pecador, hermanos, una persona que no entiende esto, el pecador quiere a Cristo y vivir con su avaricia. Una persona que ha venido al conocimiento del Señor, pero mantiene su pecado, es una persona que quiere a Cristo y vivir con sus placeres. Es una persona que quiere a Cristo y seguir siendo el mismo chismoso de la colonia como lo conocían antes. Pero el pecador quebrantado, el verdadero pecador arrepentido, está tan desesperado que entregará todo para tener el perdón de Cristo y consecuentemente la vida eterna. Thomas Watson, una persona prolífica en el evangelio, él dijo: un castillo que ha sido sitiado por mucho tiempo, imagínense un castillo sitiado donde el ejército contrario llega alrededor y no permite que salgan. Un castillo sitiado por mucho tiempo que está listo para ser conquistado. ¿Sabe qué va a pasar con las personas de adentro? Se van a rendir a cualquier condición total de salvar su vida. Ya no hay opción. Se va a rendir y dijo: a ver, ya, salgo, está bien, ya, tómenlo, me rindo. Aquel corazón que ha sido una guarida del diablo y ha aguantado mucho tiempo la oposición contra Cristo, cuando Dios le ofrece algo, esa persona simplemente dirá: ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que vale la pena. El sacrificio de tomar la cruz se da en los corazones verdaderamente arrepentidos y que valoran lo que Cristo está haciendo en nosotros. Las personas que no son capaces de tomar la cruz de Cristo, hermanos, desafortunadamente viven aún en carnalidad, viven aún en sus concupiscencias, los gustos que los llaman, no están dispuestos a pagar el precio. ¿Sabe qué difícil es mantenerse en abstinencia cuando una persona ha llegado al adulterio 2, 3, 4, 5 veces? ¿Sabe qué difícil es? Solo el poder de Dios puede con eso. Solo Dios lo puede ayudar. ¿Sabe qué difícil es cuando un drogadicto decide dejar eso y dar paso al poder de Dios? ¿Sabe qué difícil es? Esas personas toman la cruz de Cristo en serio y pagan el precio. Noches de crisis de abstinencia, noches de crisis donde uno tiene que ir a Dios y su única alternativa es Cristo. Eso es pagar la cruz. Pero sabe, muchos no estamos dispuestos. Muchos preferimos batallar, a veces caigo, a veces no, a veces caigo, a veces no. Eso no es pagar la cruz. Hermanos, la actitud que tomes en seguir o no a Cristo, en seguir y tomar la cruz de Cristo, se vuelve un estilo de vida. Usted y yo venimos a la casa de Dios y debemos tener una actitud dispuesto a negarnos, porque sabemos que no hay valor en nosotros. Nos rendimos a Cristo sabiendo que el valor viene de Él. No es que aquí haya más hijos valiosos o no. Es que aquí hay hijos que verdaderamente toman la cruz en serio y hay hijos que no son capaces de pagar el precio. Conforme creces, hermanos, espiritualmente en el conocimiento de Dios,
continuarás teniendo una opinión más baja de ti mismo. Escuche esto, es una paradoja. Conforme tú creces en el conocimiento del Señor, tú en tus gustos, en lo que haces, tú vas bajando, es un crecimiento hacia abajo. Cada día nuestra vida reconoce que no hacemos nada para el Señor, y es así cuando somos útiles. Humillándonos, reconociendo que no somos nada, eres un vaso útil. Contradictorio, ¿no? Sabe, los que estamos pasando tiempo meditando en la palabra de Dios, conociendo más su verdad, nos damos cuenta que no sabemos nada. Alguien que está lejos de Dios y dice: no, yo ya me sé 2 salmos, no, yo ya me sé Génesis, yo ya me sé Apocalipsis. Son personas que están confiando en lo que saben, lo que piensan que saben, y esas no son personas útiles para Dios. Las personas que conocen al Señor y reconocen que no somos nada, es un vaso útil. Paradójicamente, creces espiritualmente, pero eres mucho más humilde cada vez. Quiero hacer algo, hermanos, que cambie nuestra manera de pensar. Y no yo, sino he sentido de parte de Dios, hermanos, que el crecimiento que el Señor está dotando a muchos de los cristianos aquí tiene como propósito glorificar al Señor en muchas maneras. El día de ayer yo estaba hablando con los chicos High Youth, y les compartía una visión de evangelismo que vamos a empezar con este grupo. Una visión que los hermanos de evangelismo no vamos a estar involucrados porque ya estamos en misiones, ya estamos en otras cosas. Pero sé, hermanos, que cuando más crecemos con el Señor, nos vamos a sentir más humillados delante de Él. Vamos a sentir que no sabemos nada y que su dirección es lo único que nos va a alentar a hacer las cosas. Hermanos, decirle al Señor: quiero hacer algo para ti, es distinto a: veo que tú haces grandes cosas, úsame, aquí estoy. Es distinto, ¿verdad? Una posición refleja: yo quiero ser el que sea útil, y otra reconoce que no somos útiles. Y si el Señor nos quiere usar, estamos dispuestos. Cuando se habla, para entender un poquito más, hermanos, para hacer ejemplos de esto y entenderlo más, cuando se habla mal del bien que hacemos, del bien que usted pueda hacer, cuando sus opiniones incluso son ridiculizadas en la escuela, en el trabajo, y en su corazón se rehúsa a permitir que el enojo se levante y recibe esos comentarios en un silencio leal y mostrar la actitud de Cristo, eso significa morir a nosotros mismos. Cuando puede estar cara a cara con la necedad, con el orgullo, con la soberbia de la familia, de los conocidos, y soportarlo como Jesús, eso es morir a nosotros mismos. Cuando no le importa buscar el reconocimiento de sus acciones, no registra sus buenas obras, no pide remuneración por lo que usted ha invertido en el reino, y le encanta ser un desconocido en el anonimato, eso es morir a nosotros mismos. Cuando ve a otro hermano prosperar y honestamente puede regocijarse, puede alegrarse con este hermano, aunque nuestras circunstancias sean mucho peores, y no siente ni un grado de envidia o cuestionar a Dios por qué nosotros estamos pasando así. Si usted es capaz de hacerlo, está muriendo a sí mismo, está muriendo a lo que era antes. Porque usted viene a Cristo y cada día sus acciones reflejan si usted está muriendo a usted y está llevando la cruz de Cristo o no. Estoy hablando de un grado de madurez fuerte, que no se trata de andarlo publicando en la iglesia, sino reflejarlo día a día. Hermanos, llevar la cruz. ¿Cuántas perspectivas he escuchado de llevar la cruz? Pues tal vez usted. Perspectivas hasta locas, podría decir. El garrafón tiene goteras, es que mi jefe, es que mi auto, mi adolescente desviado, tantas cosas que pensamos que es nuestra cruz. Pero Jesús dijo: debes tomar tu cruz cada día.
no se trata de un momento de evangelismo, se trata cada día. Debes mantener tu vista en morir a ti mismo y dejar que Cristo viva diariamente en ti. Fácil es caer en las cosas que nos gustan, olvidarnos un poquito de que conocemos a Cristo, reaccionar como regularmente somos y nuevamente ir y pedir al Señor perdón el domingo siguiente. ¿Qué clase de cruz es esa? Nuestra cruz se lleva todos los días, reconociendo que debemos morir a nosotros mismos. Ahora, hermanos, cuando Jesús dijo, cada día debes tomar tu cruz, mire, 100 años antes de que Cristo dijera esto a sus discípulos, Antíoco Epífanes, gobernante griego, crucificó a 2000 judíos, crucificó como Jesús, en maderos, por la rebelión que había existido por la muerte de Herodes. Junto con el procónsul Varo fueron los responsables de 2000 ejecuciones de judíos en la cruz. Romanos crucificaban, el Imperio Romano crucificó a 30,000 judíos durante la era de Jesús. Es decir, cuando los judíos escuchaban de Jesús estas palabras, toma tu cruz, ¿sabe qué se le venía a la mente? Lo que habían visto en ese momento: dolor, muerte, sufrimiento. Ellos sabían las palabras que decía Jesús. A ver, toma tu cruz. O sea, voy a pasar por un sufrimiento serio. Yo he visto cómo matan a los judíos. Entonces tú, Jesús, literalmente me estás diciendo, así de extrema tiene que ser tu devoción. Literalmente les pedía estar dispuestos al rechazo, a la vergüenza, al menosprecio, incluso su muerte. Qué loco, ¿no? ¿Quién haría una invitación como esta? ¿Quién les diría literalmente, mátate a ti mismo y después ofréceme tu vida? Qué difícil. Los judíos entendían lo que Jesús decía, qué grado de responsabilidad era seguir a Jesús. Por eso los apóstoles no temieron morir. Ellos tuvieron una decisión de vida y no les importaba ir hasta la cruz, no les importaba ser decapitados, no les importaba ser muertos a la mitad, porque conocían la verdadera autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿quién haría una invitación como esta? ¿Sabe quién? El que te ama. Como que no relacionamos, ¿no? Sacrificio y amor, como que no está en nuestro plan. En nuestro plan está disfrutar el amor de Dios. En nuestro plan está ser prósperos. En nuestro plan está ser ricos, tener cosas, tener propiedades porque Dios nos bendice. No está el sufrimiento. Jesucristo dijo: tienes que morir a ti mismo, toma tu cruz. Literalmente, hermanos, no me importa el precio que tengas que pagar, yo lo di todo por ti, espero que me sigas. Los judíos estaban familiarizados con el sufrimiento en Persia, en Asia, en Italia, incluso con Roma. Comparado, hermanos, lo que las palabras de Jesús, y quiero que vea esta perspectiva de lo que Jesús estaba pidiendo, comparado con lo que Jesús pedía, compare usted ahora el famoso evangelio de amor. El evangelio de amor que no arriesga nada y exhibe las promesas de Dios a ningún costo o a muy bajo costo. Él arreglará tu vida. Es totalmente opuesto a lo que quiere Jesús. Dios quiere que estés saludable, que tengas riquezas. Esto tiene que ver, el mensaje de Jesús tiene que ver con pagar la cruz, con pagar las consecuencias de seguir a Cristo. El mensaje literal de Jesús fue: vas a tener que sufrir si quieres seguirme. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Otra vez, ¿cuántos están de acuerdo con esta situación que mismo Jesús nos está diciendo? Vas a tener que sufrir si quieres seguirme. Amén. Hermanos, bendito Dios, no estamos sufriendo. Los dolores comparados hoy con la familia, con que usted me ponga enfrente, nunca se van a poder comparar con lo que Jesús le estaba pidiendo a los primeros cristianos. Nunca.
¿Y qué tal si Dios permitiera la persecución de los primeros cristianos? Juan 15, 18 y 19, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, acompáñenme ahí. Juan 15, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, para muchas personas es difícil pensar en la falta de aceptación de la sociedad. Para muchos, pensar en que vamos a ser rechazados por Cristo, por causa de Cristo, nos causa un terror. Y no estaríamos dispuestos a que la familia nos dejara de hablar si sabe que somos cristianos verdaderos. Es más, para no perder esa comunicación, preferimos vivir una vida cristiana sin pagar el precio, con tal de que ellos no se molesten. Eso es triste, hermanos. Es difícil hoy compaginar con el pensamiento de los jóvenes, pagar el precio. Hoy los jóvenes no están dispuestos a sufrir. ¿Sí lo cree? En el tema laboral, hermanos, es todo un reto. Y no voy a atacar a los jóvenes porque tienen mucha razón en muchas cosas. Sin embargo, a una generación nueva decirles: vas a tener que sufrir por Cristo. Si hoy no están dispuestos a sufrir por ellos mismos, menos por Cristo. Es todo un reto. Pero tenemos que hablar lo que la palabra expresa. Mismo Jesús nos está diciendo que Él va a traer enemistad de la mamá con la hija, la suegra con la hija, la suegra con la nuera. De eso se trata el evangelio. No tengamos temor al rechazo. No sé cuántos de aquí hemos pasado molestias, dificultades, hasta pleitos por causa de Cristo. Si ha sido así, déjame decirte que está anotado muy fielmente en el libro del Señor. Cada situación, cada ofensa, cada circunstancia que has pasado por causa de Cristo no quedará en el olvido. Sigue estando presente para Él. Hermanos, el asunto de seguir a Jesús no se trata de nuestra seguridad únicamente. El evangelio, hermanos, en la antigüedad era tan preciado que no importaba qué precio deberíamos pagar. Incluso muerte de familiares. Es decir, no te vamos a matar a ti, te vamos a matar a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso sucedía por causa de Cristo. Nada se puede comparar con lo que es eterno. Ningún sufrimiento en este lugar. Los 80 años que Dios te permita vivir aquí, ninguno de esos sufrimientos se comparará con la eternidad que nos espera. Yo les he dicho a muchos hermanos: no puedes comparar tu pedacito de tiempo, tu escala de tiempo, con toda la eternidad de Dios. Siempre valdrá la pena pagar el precio, la cruz de Cristo, por lo que Él la está preparando hoy. Para el Hijo de Dios, hermanos, la satisfacción más grande que pueda existir no es que un jefe en el trabajo te diga: muy bien Josué, lo hiciste muy bien, nadie como tú. Cualquier halago del hombre no debería causarnos estruendo o tener en cuenta estas palabras como para sentirnos alegres. La mejor satisfacción de un hijo de Dios es recibir palabras de Jesús diciendo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las palabras que deberíamos esperar cuando estemos pagando el precio. No vas a recibir un reconocimiento, al menos aquí en Fuente de Gracia no vamos a dar reconocimiento a las personas que digan: no, qué bueno. Digo, tal vez palabras, pero un reconocimiento, decir: el hermano aguantó la presión de la familia cuando le estaban atacando por ser cristiano. No vamos a tener ese reconocimiento aquí. ¿De qué serviría? Sería humano de todas maneras. El reconocimiento es del Señor. Si tú no te avergüenzas de mí en la tierra, yo no me voy a avergonzar en los cielos, dice su palabra. Pero ¿cuántos de nosotros pagamos el precio en predicar el evangelio?
Ahora vamos a entrar a este punto medular. Una cosa es decir que eres cristiano y pagar el precio por decir que sigues a Cristo, pero otra cosa muy distinta es anunciar a Cristo y pagar el precio por anunciar a Cristo. ¿Sabe qué cosas cuestan anunciar a Cristo? Dinero, sí, dinero. Gasolina. Cuesta tu tiempo de familia, cuesta tiempo de sueño, cuesta tiempo de comida. Eso cuesta el evangelio. ¿Y cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Pocos. La mayoría desde nuestras trincheras estamos bien, escuchando, viendo, asistiendo. Dios no te llamó a eso. No te rescató para ser alguien pasivo en el reino. Dios te rescató para rescatar también, para ser un agente de cambio en la sociedad donde te ha puesto el Señor. Si hoy no estamos experimentando ese llamado, hermano, no te puedes quedar fuera de esto. Si Dios te está llamando, no hagas caso omiso. No voy a entrar a ese punto, hermanos, porque termina triste la historia. El pámpano que no da fruto. Pero tú y yo estamos llamados, hermanos, específicamente a anunciar las virtudes de aquel. Nuevamente, estamos invitados. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué yo tendría que obligarlos? Pero sí le tengo que compartir la responsabilidad de un hijo de Dios. Porque no todos veremos al Señor, esa es la realidad. No todos los que estamos aquí veremos cara a cara al Señor. No porque yo lo diga, la palabra de Dios es fiel. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay personas que no les interesa el evangelio, les interesan sus propios intereses. Les interesa pasarla bien, hablando de Dios. Les interesa tener un evangelio light, haciendo las cosas que ellos quieren. Eso no es pagar el precio. Pagar el precio no es tampoco desvelarse para nada. Muchas personas piensan que orando sin hacer, van a ganar el favor de Dios. Tenga cuidado, estamos engañados. El evangelio cuesta. Quiero abrirle los ojos. El evangelio cuesta. Si usted no ha experimentado lo que cuesta el evangelio, es tiempo de despertar. Porque el tiempo pasa más y más. Yo urgía el día de ayer a los jóvenes y les dije, tenemos que hacer algo. Dios los ha dotado de tantas cosas que sería un pecado que ustedes se quedaran sentados. Sería verdaderamente un problema de mi parte decirle, muchachos, ustedes conocieron al Señor, ustedes son salvos, tienen su juventud plena. ¿De verdad creen que Dios se va a reservar algo así, corazones así? Estás llamado para algo santo, estás llamado para algo puro, algo digno del Rey. Es momento de pagar el precio, hermanos, porque ninguna obra delante del Señor sin pagar el precio será aceptada. Mateo capítulo 10, versículo 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10, 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces no lo dije yo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Está bien, yo te lanzo la invitación, pero el que no lo haga no es digno de mí. Es difícil, hermanos, entender con palabras fuertes. Regularmente nos rechazamos, pero cuando vienen del Maestro debemos captar lo que Dios quiere. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio, no eres digno de llamarte cristiano. Las iglesias están llenas de muchas personas que proclaman ser cristianos y están lejos de Dios. Sí o sí tenemos que despertar a esta realidad. ¿Cuántas personas se nos han ido por COVID sin que conocieran al Señor?
¿Cuántas personas, hermanos? Y algunos hermanos me decían, pastor, pero ¿cómo hace que va? Yo voy el lunes a una misión, el jueves a otra misión, el martes aquí, el miércoles aquí, el viernes visitamos, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hacer algo. Bonito sería tener un culto a la semana, 2, 3 cultos a la semana, y mire, tranquilo. El evangelio no es pasivo. El evangelio urge por valientes, y pocos son los valientes. Hermanos, necesitamos despertar de un letargo que nos ha mantenido por mucho tiempo en la comodidad. El evangelio cuesta, visitar almas cuesta, compartir el evangelio en el frío cuesta, incluso su salud. Pero esto es lo que agrada a Dios, porque si no, no somos merecedores de Él. Espero, hermanos, que su vida se transforme en una vida llena del Señor, muriendo y pagando el precio que Cristo merece. Y lo digo no porque yo lo vea, yo no lo voy a ver. Tal vez de este mensaje algunos ya no nos veamos. Pero si quieres hacer cosas grandes para el Señor, toma tu cruz y síguelo. Yo no sé cuál es la cruz que debas tomar. Tú y Dios la saben. Pero debes hacerlo ya. Piensa en esto para terminar. ¿Acaso Dios estará orgulloso de la clase de cristiano que eres? Si hoy tuvieras la presencia de Jesús en tu casa, en tu vida, al amanecer se presentara Jesús materializado, ¿crees que el mismo Jesús se sentiría orgulloso del cristiano que eres hoy? ¿O crees que verdaderamente diría, hijo, cree en mí primero? Quiero que meditemos eso, hermanos, porque hoy urge. Hemos salido de un mes complicado a la última semana del mes. Creo que ya, gracias a Dios, hemos estado ya más activos, ya salimos algunos de enfermedades, pero esto no cambia la realidad que hoy en día nos enfrentamos. Urge, hermanos, pagar el precio. Urge vivir para Cristo. Urge ser consolidados en su reino y empezar a hacer la obra de Dios. Yo sé que de aquí, hermanos, van a salir personas que compartan el evangelio, que sean predicadores, que sean evangelistas, que sean muchas cosas. Solo los que paguen el precio, los que lleven su cruz.